Buenas tardes a todos y a todas. Dentro del programa de concienciación ambiental que tiene la Universidad de La Laguna, estamos desarrollando una serie de actividades, entre ellas este foro que está relacionado con una actividad práctica que se va a desarrollar mañana en el Bosquete de los Sanguinos en Santa Úrsula. La Universidad de La Laguna agradece a todas las personas que participan hoy como ponentes en este foro, así como a todos los asistentes que se han interesado por este tema. Sin más dilación, doy paso al director de secretariado de Sostenibilidad y Campus Saludable del Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, Edgar Pérez Herrero. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Monse. Como sabrán, María Monserrat Acosta González es la vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de La Laguna, vicerrectora al que yo pertenezco como director de secretario de Sostenibilidad, como bien ha dicho la vicerrectora. Como ha dicho la vicerrectora, buenas tardes a todos. Como saben, la Universidad de La Laguna, a través de su vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, está desarrollando un programa de concienciación ambiental en colaboración con la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife. El objetivo principal del programa es fomentar la concienciación ambiental de la comunidad universitaria de la Universidad de La Laguna y de la sociedad en general a través del conocimiento de la problemática medioambiental en la isla de Tenerife. Este programa arrancó hace ya unos meses, el pasado 16 de septiembre de 2021, con el webinar Los microplásticos, una amenaza silenciosa, que fue impartido por el doctor Javier Hernández Borges, que es profesor del área de Química Analítica de la Universidad de La Laguna y responsable de un proyecto europeo, Implamac. Este webinar vino acompañado de una acción de concienciación ambiental en la costa de Arico al día siguiente, donde, en colaboración con el Grupo de Investigación ACHEM de la ULL, la Asociación Terramare y el Ayuntamiento de Arico, se realizaron una serie de talleres prácticos de separación y clasificación de microplásticos recogidos en Playa Grande, en Arico, y una recogida de diferenciación y pesaje de residuos encontrados en el resto de la costa de Arico que se incorporaron a la plataforma Marnova. Además, los pasados 7 y 8 de octubre, con la misma dinámica, se abordó la problemática de las especies exóticas invasoras en la isla de Tenerife. Por ello, el primer día, el 7 de octubre, tuvimos un foro online donde expertos en el tema abordaron la problemática desde diferentes puntos de vista. Contamos con la presencia de 3 profesores de la Universidad de La Laguna, la doctora Lea del Nacimiento Reyes, que es profesora ayudante y doctor del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, que impartió la conferencia Especies exóticas invasoras en las islas. Posteriormente, el doctor Raimundo Cabrera Pérez, profesor titular de universidad en el Departamento también de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, impartió la conferencia Control Biológico de Especies Vegetales Invasoras. Y posteriormente, como una aplicación más, el doctor Alfonso Ruiz Rayo, profesor titular de la Universidad del Departamento de Bellas Artes, que impartió la conferencia Fabricación de cartón y papel a partir de residuos de especies invasoras. Este foro vino acompañado al día siguiente, como va a ser el caso de esta actividad, de la segunda acción de concienciación ambiental. Esta vez fue en Mesamota, en La Laguna, donde llevamos a cabo un control de las especies exóticas invasoras y una limpieza de residuos en la zona. Esto se llevó a cabo en colaboración con el Grupo Montañero de Tenerife, la Asociación Amigos de la Cañada, el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna. La tercera actividad de este programa lo desarrollamos los días 27 y 28 de octubre para dar a conocer los valores naturales, geológicos, paisajísticos y culturales de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar. Para ello, el primer día, como hoy, por la tarde, tuvimos lugar un foro online donde 2 expertos en el tema y profesores de la Universidad de La Laguna abordaron este tema. En primer lugar, la doctora María Candelaria Martín Luis, profesora contratada doctor del área de Petrología y Geoquímica del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna, impartió la conferencia La erupción de Montaña Grande en Güímar, formas y productos resultantes. Y el doctor José Ramón Arévalo Sierra, catedrático de Universidad del Área de Ecología del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de nuestra universidad, impartió la conferencia Malpaís de Güímar, Historia de una Restauración. Este foro vino acompañado por la tercera acción de concienciación ambiental al día siguiente, en la Reserva Natural Especial de Malpaís de Güímar, donde realizamos una ruta de senderismo por la zona, informando de cuestiones de interés y con una recogida de residuos vertidos en este medio natural para concienciar sobre los hábitos y actitudes correctos para la conservación de este espacio natural protegido. Esta acción fue llevada en colaboración con el Club Deportivo Aguabenque, la Fundación Canaria Telesforo Bravo Juan Coelho y el área de gestión del medio natural y seguridad del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Güímar.
La última actividad de concienciación del programa de concienciación ambiental de este año, 2021, va a tener lugar mañana, el 16 de diciembre, de 10 a 2, para abordar los valores naturales y paisajísticos del bosquete de los Sanguinos en Santa Úrsula y promover su conservación. Esta actividad la vamos a realizar en colaboración con, como siempre, la Oficina de la Participación y Voluntariado Ambiental del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, la Asociación de Vecinos de Micheque y el Ayuntamiento de Santa Úrsula. Dentro de esta acción vamos a realizar una ruta de senderismo informando sobre cuestiones medioambientales de interés en la zona, una limpieza de residuos y además me han informado a última hora que también va a haber una plantación de árboles también en la zona, una reforestación pequeña. Como siempre, en todas las actividades se va a proporcionar transporte gratuito a los participantes a partir de a las 9:15 será cuando salgamos hacia Santa Úrsula. Bueno, como solemos hacer en las anteriores actividades, esta tarde vamos a celebrar un foro online que va a comenzar ahora, en el que 3 expertos nos introducirán en la actividad de mañana. En primer lugar, vamos a contar con la doctora Victoria Eugenia Martín Osorio, que es profesora titular de Universidad del Área de Botánica del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Va a impartir la conferencia El Monte Verde, un bosque de nieblas mediterráneo, donde nos va a hablar sobre la importancia del monte verde en Canarias, como ejemplo de una flora relíctica del terciario que quedó refugiada en nuestro territorio y como exponente de un bioclima mediterráneo de distribución más amplia, que en la actualidad puede verse afectado por el cambio climático global. La doctora Victoria Eugenia Martín Osorio es licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad vegetal por la Universidad de Málaga y doctora en Ciencias Biológicas y especialista universitaria en Análisis Medioambiental, Estudios de Impacto y Ordenación del Territorio por la Universidad de Málaga. Especialista universitaria en Educación Ambiental para un Desarrollo Sostenible con un título de posgrado de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental de Madrid. Pues sin más dilación, vamos a disfrutar de la conferencia que va a impartir Victoria Eugenia. Victoria Eugenia, cuando quieras. Bien, muchas gracias en primer lugar por haberme invitado a este foro, que creo que es absolutamente importante y necesario en estos momentos. La divulgación, la educación ambiental, la sensibilización, creo que es una asignatura pendiente todavía en la universidad, quizás en casi todas las universidades, pero bueno, hay que empezar en algún momento y aunque sí llevamos una trayectoria, algunas personas, algunos profesores en esta línea desde hace bastante tiempo, aproximadamente desde el año 2000, en donde se empezaron a impartir algunos seminarios de educación ambiental y de sostenibilidad, pues pienso que ahora evidentemente es un momento muy apropiado para hacer también esas actividades que se van a hacer en la naturaleza, al aire libre, en donde creo que la gente ha encontrado un refugio en estos momentos de pandemia, en donde se encuentra confinado a veces en casa y que ha encontrado pues que verdaderamente la naturaleza le puede ayudar a encontrarse incluso a sí mismo y a su propio desarrollo. Por lo tanto, felicitarles por la iniciativa y espero que esto se mantenga en el tiempo y que podamos colaborar, por supuesto, a largo plazo. Yo, desgraciadamente, mañana no puedo acompañarles, aunque conozco bien la ruta porque la hemos hecho con mis alumnos y precisamente con Yay, de la Oficina de Voluntariado del Cabildo. Pero bueno, otra vez será, tengo docencia presencial y esto me va a impedir que mañana les acompañe. Bien, pues vamos a empezar. Voy a comenzar no quiero llamar la conferencia porque evidentemente en 20 minutos quiero sintetizar bastante, aunque yo pensaba que era un poco más de tiempo y tampoco quiero correr, pero bueno, voy a intentar sintetizar lo máximo posible para que sea didáctica y espero que luego pueda haber un turno de palabra o un turno de preguntas por si alguien necesita aclarar algunos términos. No sé si lo están viendo. Sí, se ve perfectamente, gracias. Vale, perfecto. Bien, pues voy a comenzar. Bien, el concepto de Monte Verde es un concepto que parece novedoso porque lo estamos utilizando recientemente en publicaciones, en docencia, pero realmente no es tan novedoso. Ya en el siglo XIX, aproximadamente en 1866-69, en el Diccionario de Historia Natural de Viera y Clavijo, se comenta este concepto como un bosque dependiente de nieblas, estas nieblas, por supuesto, originadas por los vientos alisios y que constituyen un bosque cerrado de hojas lustrosas y, como decía él, siempre dependiente de esas nieblas originadas por los vientos alisios que vienen por el océano Atlántico.
Puede ser sinónimo, puede entenderse como sinónimo de laurisilva, pero no es así. Y ahora vamos a explicar a lo largo de la charla cuál es la diferencia entre el concepto de Monteverde y el concepto de laurisilva, que evidentemente es más climático que otra cosa. Como pueden ver en este mapa, toda la Tierra está dividida en 5 macrobioclimas. Y en concreto, el macrobioclima mediterráneo, pueden verlo en estos colores rojos, no solamente como pueden ver en el entorno del mar Mediterráneo, en estos países circunmediterráneos, sino que también se da en Sudáfrica, en el sur de Australia, en el sur de Sudamérica o incluso en la parte oeste de Norteamérica. Es decir, que es un macrobioclima que tiene unas características propias y que se repite a lo largo de todo el planeta en varios territorios, en varias zonas de clima más o menos templado, no extremos, y que ahora vamos a explicar cuáles son esas características. También, como pueden ver, especifico cuáles son los otros macrobioclimas: el tropical, el templado, el boreal y el polar. El bioclima mediterráneo está caracterizado porque tiene 2 meses de sequía tras el solsticio de verano. Es decir, en esos meses de julio a agosto hay una precipitación prácticamente nula en aquellos países en donde hay este bioclima mediterráneo y en donde se puede ver, como pueden observar en esta gráfica, cómo la curva de precipitación cae bruscamente y la temperatura, en cambio, sube. Es decir, el bioclima mediterráneo está caracterizado por esos meses de sequía en donde cuando hace más calor es cuando llueve menos. Esto es una norma que se repite en todos esos territorios que les enseñaba anteriormente, en donde se reproduce este bioclima mediterráneo. Por lo tanto, Canarias no está en un bioclima tropical o subtropical, como se ha dicho recientemente, bueno, y a través de muchísimos tratados, de publicaciones, de libros de texto, en donde siempre nos han puesto como representantes de un clima tropical, subtropical, sino que tenemos un bioclima mediterráneo y lo que sí tenemos es una latitud geográfica subtropical. Entonces, no hay que confundir la posición geográfica con el bioclima que caracteriza todo el archipiélago canario y también el archipiélago de Madeira. Ceballos y Ortuño, en 1951, en una obra muy didáctica, muy representativa de lo que es toda la flora forestal de las Canarias occidentales, como así se llamaba ese libro, ya publicaron, como pueden ver, una cartografía de este Monteverde. Pueden ver a lo largo de la parte norte de la isla, desde Teno, como pueden ver y que estoy narrando aquí, estoy poniendo con el cursor, hasta Anaga, una línea continua, azul, celeste, tiene 2 colores porque ellos diferenciaban 2 unidades de vegetación distinta de este Monteverde, en donde que pueden ver perfectamente y pueden observar cómo esa línea, desgraciadamente, no existe su continuidad, pero sí existe la potencialidad del territorio en poder sustentar este Monteverde, que ahora voy a explicar que evidentemente no son 2 unidades, son mucho más, pero que es posible restaurar en algunas condiciones en donde el sustrato todavía no se ha perdido, no se ha destruido esa edificación que es capaz de soportar el Monteverde. Decía en un principio que el Monteverde siempre necesita de esas nieblas dominantes de los vientos alisios. Pues bien, Ceballos y Ortuño, ya en la segunda edición de esta obra, en 1976, hacen este esquema, esta rosa de los vientos, en donde se puede ver que aquellas laderas de aquellas montañas que están orientadas, como pueden ver en este esquema, directamente a los vientos alisios norte-noreste, sí pueden sustentar un Monteverde. Es decir, que el Monteverde puede desarrollarse a lo largo de esa ladera siempre que los vientos alisios incidan directamente. No es el caso de esta ladera que pueden ver con número 2
en donde ya hay una sombra de alisios, que es esta que estoy ahora con el cursor señalando, y que ya no puede sustentar, no puede permanecer esa humedad durante tanto tiempo y por lo tanto ahí no se desarrolla ese monte verde. Caso que se puede repetir aquí en el número 3, que como pueden ver, esta ladera no recibe tampoco el viento alisio directamente y tampoco esta. Solamente habría un poco de desarrollo de monte verde en esta zona donde sí incide directamente los vientos alisios. Y bien, pueden ver en esta parte del fondo en donde no incide los vientos alisios directamente, pero sí se desarrolla un monte verde. Y después, en un esquema gráfico interactivo que les voy a mostrar, voy a explicar en qué consiste realmente ese monte verde de fondo de barranco. Bien, pues aquí está, este esquema está sacado de esta publicación que les estoy diciendo de Ceballos y Ortuño. Por supuesto, las nubes es una animación que he hecho con la aplicación de la presentación, pero es para que ustedes puedan entender esta distribución espacial del monte verde en una montaña hipotética con una altitud aproximadamente sin llegar a los 1500 metros, que es donde hace ya crisis el monte verde, y orientada, como pueden ver, al suroeste o al noreste. Los vientos alisios, como pueden ver, vienen por esta orientación noreste y es la que origina, todos estos vientos son los que originan el establecimiento del monte verde en esa orientación. Bien, empezamos por esta nube, por la primera, y la primera nos lleva a un fayal brezal de Morella Falla, que es la falla, es el nombre científico de la falla, y de Erica canariense. A lo mejor puede entender que no conocen esta especie de Erica canariense, pero realmente es el brezo. El brezo se conocía anteriormente como Erica arbórea, pero recientemente el profesor, también recientemente fallecido de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Salvador Rivas Martínez, el profesor Viplés y yo, hemos renombrado esta especie, haciéndola endémica de toda la parte de Madeira y de Canarias como Erica canariense. Por lo tanto, esta formación, esta unidad de vegetación, no es una serie de vegetación climática, es decir, no es una serie de vegetación madura, pero sí es una etapa de sustitución de los bosques de laureles que un poco más adelante les voy a mostrar. Siempre que hay una destrucción antrópica aparece esta unidad, es decir, que aparece en apertura de caminos, aparece en destrucción, por ejemplo, por el fuego, siempre porque es una comunidad primo colonizadora. Bien, aquí les he puesto las iniciales de las islas en donde podemos encontrar esta unidad, pero también la podemos encontrar como restos en Lanzarote y Fuerteventura, porque si bien allí también tradicionalmente se ha comentado que no llegan los vientos alisios a chocar contra las montañas, sí es verdad que en una tesis doctoral recientemente publicada hemos detectado y hemos podido comprobar científicamente que sí hay restos tanto de fayal brezal como de otras especies del bosque de laureles en la cumbre del Pico de la Zarza y en la parte más alta también de Lanzarote. Bien, esta especie que les comentaba antes que ha cambiado de nombre es Erica canariense, pueden verla aquí con estas pequeñas flores blancas urceoladas en donde pueden incluso ver en la parte superior cómo sale el estilo y el estigma, que es la parte femenina de la flor y que también es un carácter de esta especie. Bien, ya hemos visto la primera nube, la primera unidad de vegetación y ahora vamos a continuar con la segunda. La segunda nube representa ya el bosque de laureles maduro, es una vegetación climática que depende directamente de la lluvia y que también está, como siempre, muy influenciada por las nieblas. Pueden ver aquí un piso bioclimático entre termo mesomediterráneo pero con hombrotipo, es decir, con lluvia de carácter subhúmedo a húmedo, que es las que son necesarias para que se desarrolle este bosque de laureles, siempre en orientación norte-noreste y a veces este, pero con unas condiciones de nubes constantes y como pueden ver aquí, de entre 500 y 1500 metros de altitud.
La especie característica es el laurel o loro, es una especie dioica, es decir, que tiene un pie de planta femenino y un pie de planta masculino separados. En este caso sería el laurel, puesto que tiene frutos, como pueden ver, y sería un pie de planta femenino. Y el nombre científico de esta especie es Laurus novo canariensis. Bien, esta especie tiene, seguramente ustedes lo han utilizado en la gastronomía, se utiliza pues para echarla a los caldos, a las lentejas, y realmente lo que ustedes compran en el mercado no suele ser Laurus novo canariensis, sino suele ser una vicariante de esta que es de la península, que es Laurus nobilis, es decir, que es también un laurel, pero es un laurel peninsular que es mucho más aromático que el nuestro. Otra especie característica de este bosque de laureles es el viñátigo. El viñátigo se puede reconocer perfectamente por estas hojas rojas que quedan en el árbol durante un tiempo y que son muy fáciles de reconocer y que nos da idea de dónde están los viñátigos. Si ustedes van por el bosque caminando y ven un árbol con con hojas rojas, es un viñátigo con toda seguridad. Luego cae porque, bueno, es una destrucción, como pueden ver, de la clorofila que se hace poco a poco, paso a paso, que va dando lugar a que aparezcan otros pigmentos que tiene la hoja, pero que, como pueden ver, tiene unas hojas bastante verdes, bastante lustrosas dentro del follaje de la planta, del árbol. Bien, vamos a seguir subiendo y lo que vamos a ver es la tercera nube en altura, es el fayal de altitud. Este fayal está formado fundamentalmente por Morella Falla y se puede distribuir entre 1.300 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. Tiene nieblas durante bastante tiempo, pero esas nieblas no están en el verano. Es decir, que la fluctuación de la nube, del mar de nubes, que fluctúa bastante durante el verano y durante el invierno, hace que este fayal de altitud quede despejado, quede con nieblas ausentes durante este verano, y es el que le da el carácter. Porque además, a esa altitud, 1.300, 1.500, como pueden deducir, hace mucho más frío que en capas inferiores, por lo tanto, el bosque de laureles da paso a este fayal de altitud a esa altura. He puesto ahí los nombres científicos que, bueno, por si algún alumno de biología o de ciencias ambientales está viendo esta conferencia, esta charla, en donde el nombre científico de la comunidad, pueden ver ahí, es Pericálido murrayi miricetum falle, pero que en cada isla, y pueden ver aquí la inicial de donde se representa cada isla, hay una subasociación característica. Es decir, estos son subasociaciones geográficas que son características de cada isla, es decir, porque el pericalis, esta planta, que es una asterácea de flores muy vistosas, cambia en cada isla. Por lo tanto, si la especie cambia, también cambia la subasociación, cambia la comunidad de fayal de altitud. Aquí les he puesto una imagen de una de las fallas que podemos encontrar. Estas son unas flores, como ven, muy, muy pequeñitas. Esta en concreto, esta falla que les he puesto, es una falla endémica, es la falla de Rivas martinensis, Myrica Rivas martinensis, es una falla difícil de encontrar, pero muy característica del fayal también de altura. Bien, en la parte superior tenemos una formación muy característica, pero vamos a entrar aquí. ¿Por qué he puesto esta nube en la parte central de la montaña y por qué se diferencia del resto? Bien, esta nube que está ahí, en esta parte central, representa esos vértices que veíamos en la Rosa de los Vientos, que estaba justo en la parte inferior de los barrancos, de las laderas, a donde no llega a lo mejor el viento alisio de manera directa, pero sí llega fundamentalmente la niebla. ¿Y por qué se desarrolla? ¿Y por qué es diferente? Pues es diferente porque no depende tanto del agua de lluvia y de la niebla como del agua subterránea, del agua edáfica. Entonces,
estos árboles portentosos, que son bosques de tiles, tienen una capacidad muy fuerte de absorber ese agua freática de fondo de barrancos dentro del Monteverde y se desarrollan precisamente en esas unidades geomorfológicas tan características de fondo de barranco. Bien, no es una unidad de vegetación tan frecuente como el bosque de laureles, se desarrolla en Gran Canaria de manera muy puntual, en Tenerife, en donde mayor podemos observarlo, en La Gomera y también en La Palma. Estas son las flores del til. El til es la Ocotea fueten, es esa especie también de la familia de las lauráceas, que tiene algo muy peculiar, como pueden ver, que es un fruto que parece como una bellota. Tiene dos partes, como pueden ver, esta es la semilla, y semeja bastante el fruto de la bellota. No tiene nada que ver, es una familia completamente distinta y se puede observar cuando está en fruto, es muy fácil diferenciar que es un til. Y también por estas dos glándulas en la base de la hoja que las diferencia. El laurel tiene glándulas en el entorno del nervio principal, pero a lo largo de todo el nervio principal tiene varias glándulas, que es lo que le da el aroma a ese aceite muy aromático cuando le echamos en las comidas, y la Ocotea fueten de la misma familia, pero con solo dos glándulas y con el fruto en forma casi de bellota. Bien, decirles que, por ejemplo, como curiosidad, el garoé es una Ocotea fueten, pero siempre se habla de el garoé en masculino cuando en realidad es una garoé. Esto, como anécdota, lo digo porque, bueno, es una reivindicación más feminista de que siempre se hace, toda la terminología se hace en base masculina cuando a veces es una gran equivocación. Bien, vamos a subir a la cima. La cima de esta montaña hipotética es esta parte que ustedes pueden ver aquí. Es un brezal de cumbre, es un brezal en donde el viento suele ser muy condicionante por la velocidad del viento, por la cantidad de viento que hay en esta zona, y como pueden ver, forma una alfombra, una vegetación en forma de alfombra, tapizando esas cumbres, en este caso es Anaga. Como pueden ver, aquí se ve perfectamente, se puede diferenciar por la tonalidad del verde esta zona de aquí con esta, que es el bosque de laureles. Este es el brezal de cumbre, esta parte de aquí, casi como una línea, y en cambio esta parte de aquí es el bosque de laureles que les he comentado antes. Este brezal de cumbre está formado por un brezo, la Erica platycodon, que como pueden ver aquí es muy diferente a Erica canariensis, es el tejo, tiene flores rojas, y como pueden observar también y pueden ver en la ficha que le he hecho de esta unidad, lo podemos encontrar solo en Tenerife y en la isla de La Gomera. Esta terminología de bosque ombrófilo, edafosero-arófila, indica la xerofilia, es decir, la sequedad que puede producir en algún momento el viento, y por eso se llama xeroaerófila, y que es una serie de edafófilas, es decir, depende de esas condiciones con tanto viento extremo que origina una formación pues muy peculiar. Bien, por último, en esta montaña que les estoy explicando esta tarde, tenemos una nube que se nos ha ido al otro lado, y no es un error, es una nube que crece, es un monte verde que crece en laderas suroestes. Y por lo tanto, crece, pero no porque no tenga alisio, sí llega el alisio y llega la nube hasta esa cara y esa orientación suroeste, y por eso se desarrolla este bosque de madroños y mocanes. El bosque de madroños y mocanes es un bosque, por lo tanto, un monte verde seco, mucho más seco que el bosque de laureles o que el bosque de tiles, y se desarrolla, como digo, en esas caras, en esas situaciones mucho más secas que el resto del monte verde. El madroño canario, seguro que todos conocen, tiene estos frutos tan apetitosos por los animales, sobre todo por las aves, y tiene un crecimiento además también muy rápido,
Y como pueden ver, pues también lo podemos encontrar en esas islas que les he puesto ahí. Se distribuye mucho más que el bosque de Tile y tiene estas flores. Este es el madroño, tiene unas flores muy bonitas, también urceoladas, blancas como rosas, tienen unas venas rosas, y este es el fruto que, como ustedes pueden ver, es un fruto pues muy llamativo, tiene unos colores muy llamativos y que es de gran apetencia por las aves. Bien, este es el mocán, también tiene frutitos rojos, pero muchísimo más pequeños y más oscuros. Es la otra especie característica de este bosque de madroño. Y les quiero llamar la atención sobre este carácter de frutos rojos. Estos frutos rojos no solamente lo tienen estas especies, también el aceviño. Es un alimento para la avifauna como las palomas turqué, como los mirlos, y que además ayudan a la distribución de estas especies. Aquí pueden ver estos frutos tan rojos del naranjero salvaje, muy apetecible en algunas estaciones del año en donde estas aves no pueden encontrar otro tipo de alimento, o los adernos, que el fruto no es tan llamativo, pero también son frutos rojos en este caso, más que del bosque del Monte Verde, son frutos rojos del Monte Verde. Estos son creces, son los frutos de la falla, parecen como moras, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene nada que ver. Y estos son los frutos rojos de la zarzaparrilla sin espinas, que también se distribuyen por la alimentación de estas aves. Les pongo aquí otra planta muy llamativa, muy bonita en el campo, que es el bicácaro, la Canarina canariensis, que también tiene frutos, aunque no tan rojos, pero que, bueno, le he puesto esta imagen para que vean la parte interior de la Canarina canariensis, que es extremadamente llamativa en el campo y que siempre constituye un factor, siempre que nos dice que es un bioindicador de humedad. En esta foto que os he puesto, que seguramente mañana vais a pasar por este punto, he retomado la práctica de campo que hice con mis alumnos y que hice con la Oficina de Voluntariado del Cabildo, con Yayi, y con Protección Civil y con otra gente, con algunos ciudadanos y habitantes de la zona. Esto fue una experiencia muy, muy gratificante. Aquí pueden ver a este señor que nos explicó cómo iba descalzos cuando era pequeño, que no iba a la escuela, que iba al bosque, que iba al monte a recoger leña, porque esa era su medio de subsistencia. Y fue, repito, una experiencia súper agradable que en estos momentos pues recordamos con bastante, sobre todo con mis alumnos, con bastante satisfacción de ver cómo hemos podido conectar los alumnos que en estos momentos están dentro de la Universidad de La Laguna con ciudadanos que sí han disfrutado, pero de otra manera, del monte, y que nos contaron cuál fue su experiencia en este monte. El Monte Verde que les acabo de contar, que se distribuye fundamentalmente en la parte baja, con grandes madroños que mañana van a ver, de pronto llegan a una curva, y acuérdense mañana de mí cuando lleguen a esta curva, porque de pronto cambia todo el paisaje y se encuentran con un pinar. Este pinar que está bastante alto, unos 1.400, 1.500 metros aproximadamente. El Monte Verde se queda atrás. El pinar puede bajar un poquito incluso con los madroños, porque hay una unidad de pinar con madroño, desde el punto de vista incluso fitosociológico determinada. Y es una zona en donde aquí vienen las nieblas. Ven ustedes aquí las nieblas. Es decir, que todavía se mantiene niebla, aunque haya un pinar, y esas nieblas favorecen el establecimiento de estas plantas criptógamas que pueden ver aquí. Toda esta planta, toda esta parte de aquí que ven, son unas especies muy características de esta humedad. Son plantas bueno, estos son helechos, esto que ven aquí, pero hay un poco de todo. Hay también hongos, que como saben no son plantas. Ahora detrás vendrá un profesor y un investigador que les va a aclarar muy bien este concepto del reino de los hongos. Hay vejeques, como pueden ver aquí,
en esta zona, pero fíjense cómo puede observarse incluso la tierra húmeda en esta zona de aquí y en cambio la parte de la piedra mucho más seca en donde crecen los vejeques. Esta pared que mañana van a ver está plagada de una comunidad de Aeonium urbicum, que es el vejeque puntero de Tenerife, y es muy llamativa. Es una pared, es una comunidad rupícola porque está en la pared, en las coladas basálticas de esta zona, y que les va a llamar bastante la atención. Aquí hay una mezcla, además hay intrusiones también de coladas sálicas, no todo es basalto, pero van a ver este vejeque tan llamativo, tan bonito, tan atractivo, que seguramente mañana pues le vas a llamar la atención. También hay líquenes, esto es un líquen foliáceo, un tronco epífito en la zona, porque hay bastante humedad. Los líquenes necesitan que la atmósfera esté bastante húmeda, porque si no, no pueden sobrevivir. Son unos organismos que no tienen ni raíces, ni tienen hojas, sino que absorben directamente la humedad atmosférica. Por lo tanto, son muy sensibles, son unos bioindicadores muy sensibles a la contaminación atmosférica y a la falta de humedad. Por lo tanto, cuando ustedes vean este tipo de líquenes, van a estar en un lugar en donde la contaminación prácticamente es nula. Es un buen bioindicador. Este es otro tipo de líquen que también mañana van a ver. Todas estas fotos que les estoy poniendo, todas estas diapositivas, son del camino que van a hacer mañana, del sendero que van a hacer mañana, y entonces pueden ver. Esta es la parte alta, esto es cuando ya lleguen arriba, ahí están, este es el bosque de Sanguino, aquí está el profesor Bill Press con los alumnos de ciencias ambientales y con otras personas. También nos acompañaron la concejala del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Es decir, que fue una experiencia muy gratificante. Había políticos, había alumnos, había profesores, había ciudadanos de a pie. O sea que fue muy, muy significativo. Y bueno, aquí les presento esta planta, también la van a ver aquí. Estaba ese día, en ese momento estaba en fruto, que ya se lo he explicado antes, las crece. Y este es el protagonista. El protagonista es este Rhamnus glandulosa, que pueden ver qué bien se puede diferenciar con esta cantidad de glándulas que ven aquí, estos domacios que están alrededor del nervio principal. Cuando lo vean mañana, pues lo podrán reconocer. Además tiene estos troncos rojizos, ¿ven? Estos troncos y esta base de la hoja rojiza. Y tiene también la peculiaridad de que es un endemismo macaronésico, es decir, se encuentra en Madeira, se encuentra en Tenerife, en La Palma, en La Gomera y en Gran Canaria. Y las orugas de la mariposa limonera canaria, que es también muy exclusiva, se alimenta de estas hojas. También se alimenta la paloma rabiche de los frutitos, y se conoce que se ha utilizado para madera para hacer timple, es decir, que es una planta con un uso variado y que en estos momentos se encuentra en esa zona que ustedes van a ver. Es un sitio maravilloso. Esta es la zona, este es el final del sendero. Aquí es donde hicimos un poco de puesta en común de las experiencias de cada uno. Ven la niebla detrás, es decir, que es un poco más corroborar la necesidad de estas nieblas para este bosque mediterráneo, que estas nieblas con el cambio climático pueden desaparecer, y si estas nieblas desaparecen, el Monteverde va a estar muy seriamente castigado. Podemos perder toda la unidad del Monteverde, y de ahí la sensibilización de toda la ciudadanía en estos momentos que está habitando, que está viviendo en Canarias, de su aportación a ese cambio climático, a esa tendencia de cambio climático, y para ver cómo podemos mitigar nuestra huella de carbono en todas nuestras acciones del día a día. Esto es muy importante. Y bueno, con este mensaje quería terminar. No sé si me he extendido demasiado, pero quería terminar con el bosque de los Sanguinos, 1250 metros, donde ustedes van a llegar mañana. Esta es la apariencia que van a encontrar, y este es el letrero que se los va a confirmar de que han llegado al final de la ruta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Víctor Eugenia. Una conferencia súper interesante y que creo que a todo el mundo le habrá gustado y que, bueno, es muy introductoria, ¿no?, para lo que vamos a ver mañana. O sea que, bueno, esperemos que nos haga buen tiempo y podamos observar todo lo que nos ha comentado la profesora Víctor Eugenia. Bueno, pues a continuación vamos a tener el placer de escuchar al doctor Luis Jesús Quijada Fumero, que es Postdoctoral Fellow del Department of Organismic and Evolutionary Biology de la Universidad de Harvard, que va a impartir la conferencia Discomicetes como organismos modelo para evaluar la singularidad de la funga en la laurisilva, en colaboración con Rubén Negrín y Domingo Chávez. Nos va a hablar de los discomicetes que se desarrollan en una gran variedad de hábitats como desiertos fríos y cálidos, bosques templados, bosques lluviosos tropicales, etc. En esta conferencia, el doctor Quijada nos explicará su investigación sobre los patrones de distribución de dos clases de discomicetes que realiza con el objeto de entender si especies ampliamente distribuidas a nivel mundial tienen la capacidad de colonizar todos los ambientes de un territorio geográficamente delimitado como es una isla. Durante 3 años ha estado trabajando para analizar la riqueza y composición de especies fúngicas entre diferentes formaciones vegetales. Según nos ha comentado el doctor Quijada, un claro ejemplo de la singularidad de la funga en estos ecosistemas lo podemos encontrar en el bosquete de los sanguinos de Santa Úrsula. El doctor Quijada defendió su tesis doctoral sobre la taxonomía, ecología y sistemática de discomicetes hongos en la Universidad de La Laguna en 2015 y obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Trabajó entre 2015 y 2017 como curador y técnico de semillas en el Jardín Botánico Oasis Park y en el Servicio de Genómica del SEGAI. En 2017 consiguió una de las 5 becas postdoctorales ofrecidas anualmente por la Fundación Privada Ramón Areces para llevar a cabo un proyecto de investigación en preservación de la biosfera en la Universidad de Harvard. Durante 2 años ha llevado a cabo un proyecto de turbotaxonomía para acelerar el proceso de identificación de hongos patógenos forestales. Este es su 5º año como postdoctoral fellow en Estados Unidos. Actualmente trabaja en el herbario de Harvard, ayudando en las labores de curación del herbario, así como investigando en evolución, ecología, biogeografía de leotimicetes y orbiliomicetes. Es autor de 40 publicaciones, la mayor parte en el área de micología y en revistas internacionales indexadas. Ha participado en unos 35 congresos, es coautor de 6 libros y 5 capítulos de libros. Además, en los últimos años ayuda impartiendo clases y seminarios de micología en universidades de Latinoamérica, así como tutorizando a estudiantes o siendo parte de sus comités de evaluación. Pues sin más, Luis, que no sé si está por aquí. Luis, le vi antes, pero no le veo ahora mismo. Bueno, vamos a cambiar el orden. Vamos a pasar a la conferencia de José María Sánchez Linaje, porque, bueno, no sé qué ha pasado, pero no le veo por aquí. Intentaré contactar con él ahora mismo. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la conferencia de José María Sánchez Linaje. José María Sánchez Linaje es jefe de la Unidad de Incendios Forestales y Medios Asociados del Área de Medio Ambiente de Cabildo Insular de Tenerife. Va a impartir la conferencia Evolución de la Problemática de los Incendios Forestales, donde va a intentar dar una visión general de la evolución de los incendios forestales, explicando lo que se conoce como generaciones de incendios y el problema más acuciante para nuestra realidad, que es la interfase agrícola-forestal o urbano-forestal. José María es ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en la gestión de incendios forestales en distintos puestos del organigrama de emergencias con 24 años de experiencia. Es responsable de la creación de los primeros equipos de prevención de incendios forestales del Ministerio de Medio Ambiente en 1999. Ha sido técnico de brigadas helitransportadas desde el 98 hasta el 2005. Perito en investigación de causas de incendios forestales desde el año 1999. Además, es docente en cursos de todas las materias relacionadas con las emergencias por incendios forestales en sus distintos niveles para personal de distintos operativos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha trabajado por toda la geografía nacional en distintos operativos de incendios forestales de la geografía española como formador, asistente técnico y auditor. Es funcionario del Cabildo de Tenerife desde 2005 y actualmente es responsable de la Unidad de Incendios Forestales BRIFOR del Cabildo de Tenerife y director de CEPOPIN, de Incendios Forestales del Cabildo de Tenerife. Pues, José María, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a estas charlas.
Vale, bueno, pues he hecho una breve presentación. A ver si la ven ya. Confírmenme. Sí, se ve perfectamente, gracias. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente, vale. Gracias. Bien, bueno, voy a ser lo más escueto posible. La charla está preparada para un poco más de tiempo, pero bueno, espero poder resumir, sintetizar un poco. Bueno, la evolución de los incendios ha cambiado mucho a lo largo de las 6 últimas décadas o 7 últimas décadas. Hemos pasado, primero decir que el problema de los incendios no es un problema mediterráneo, es el que más conocemos en Estados Unidos. El planeta Tierra se quema de este a oeste y de norte a sur todos los años sistemáticamente. Ahí ven una foto del satélite donde en un periodo determinado del tiempo y esos puntos rojos y amarillos donde la recurrencia es, ya les digo, anual. La persistencia del fuego en el territorio es permanente en todo el planeta Tierra. Es un problema grave generalizado la emisión de CO2 a la atmósfera, ¿no? Por estas causas. Y el cambio climático que está llevando, que veremos ahora cómo está modificando la tipología de incendios. Bien, a modo de resumen rápido, una nota sucinta, el operativo todos los años, el operativo Briford cuenta con permanentemente todos los días del año con personal desplegado en el territorio, tanto en verano como en invierno. Lo que pasa es que en verano se hace un esfuerzo mucho más grande y se duplica ese personal, llegando a ser casi 300 efectivos sobre el territorio, dotados con multitud de herramientas, de vehículos pesados, medios ligeros, helicópteros, en fin. Hay un staff en el organigrama de mando, de técnicos, agentes y luego el personal de campo. ¿Vale? Estos se incorporan orgánicamente para la estructura del operativo y territorialmente. La isla la tenemos dividida en 3 zonas, en la zona este, centro y oeste de la isla, con los centros de incorporación repartidos, un poco consecuencia del histórico de incendios, más que de la realidad actual, pero es una cosa a la que nos tenemos que ceñir y es como se incorporan los medios actualmente. Bien, primero quería hacerles una introducción. Supongo que todo el mundo habrá oído hablar de las generaciones de incendios, los incendios de 6ª generación, de 3ª, de 4ª, de 5ª. Bueno, ahora lo que nos ocupa son los incendios de 6ª generación, pero ya les anticipo que no se preocupen demasiado porque aquí es muy difícil que se produzcan. A nosotros, a los expertos en incendios, pues esto de las generaciones es un concepto que nos sirve para explicar cuál es el elemento que está determinando esa tipología de incendio, ¿vale? Los incendios de primera generación son aquellos que se empiezan a propagarse sin límites y ya que encuentran combustibles por todos los sitios, un paisaje continuo, y esto es consecuencia del abandono de la agricultura. La pérdida del paisaje teselado por cultivos y se crean por los servicios forestales las primeras áreas cortafuegos, de las cuales tenemos aquí ejemplos en nuestra corona, para tratar de evitar que esos incendios se lleven por delante todo una grandísima extensión. Es buscar un sitio de oportunidad para poder parar esos incendios. Los de segunda generación eran incendios donde ya el paisaje se ha cargado de vegetación, ya no, además de no existir ese teselado claramente diferenciado, esos cultivos abandonados ya tienen una carga potente de vegetación, y el monte, que también ha sufrido un abandono de extracción de leñas y de productos, cada vez tiene más vegetación. Vale, esto le da, al tener más continuidad, los incendios y más cantidad de combustible adquieren mayor velocidad. Los de tercera generación son incendios donde el fuego, además de tener continuidad, velocidad, tiene una alta intensidad lineal, es decir, ya las cargas de combustible son elevadísimas. Esto entra un poco en contradicción con los parámetros más buscados por los ambientalistas o los ecologistas, de que el monte tiene que evolucionar libremente, lo cual comparto, pero hay que buscar esa delgada línea del equilibrio entre un bosque que ha sido antropizado históricamente y ha sufrido ese antropismo durante siglos, el dejarlo en el abandono y en una libre evolución
conlleva a estas situaciones en las que hasta que se busca ese equilibrio o se consigue ese equilibrio del ecosistema, el problema más acuciante, que son los incendios, lo puede hacer desaparecer de un plumazo, ¿vale? Los incendios de cuarta generación es incendios donde ya el fuego tiene continuidad, velocidad, alta intensidad y además aparecen las viviendas metidas en el monte, porque es muy bonito vivir en un entorno rural, abrir la ventana y ver los pajaritos en la rama junto a tu ventana y escucharlos cantar por la mañana, lo cual respeto totalmente, pero de cara a la gestión de la emergencia esto ha supuesto un antes y un después. Porque ya no solo es un incendio, ya no es solo que único que hay que contemplar es la propagación y la velocidad de ese incendio y cómo poder cortarle el camino, sino que además tenemos un problema de protección civil, porque esto nos complica enormemente la gestión de estas emergencias, ¿vale? Los incendios de quinta generación son estos mismos de cuarta, pero además es que se dan en varios sitios simultáneamente, lo cual en un sistema de prevención y de extinción de incendios está preparado para asumir. No somos infinitos, tenemos los recursos limitados y la sociedad no puede permitirse que tengamos un bombero forestal en cada hectárea por hectárea. Entonces, la simultaneidad es lo que nos descoloca completamente y nos rompe la eficacia y nos los pone ya todos los incendios fuera de nuestra capacidad de extinción, porque no tenemos recursos para poder sofocarlos todos de manera simultánea. Esto en el territorio nacional peninsular es un grave problema, mucho más grave que aquí, mucho más acuciante, pero aquí, como ya veremos luego, cuando las condiciones son muy contrarias o muy favorables para el incendio, muy contrarias para nosotros, la simultaneidad dentro de la isla o dentro de distintas islas, o sea, que haya un incendio en Gran Canaria y en Tenerife a la vez un gran incendio, es un problemón mayúsculo, porque nos trasvasamos efectivos de una isla a otra y esta simultaneidad nos complica todo enormemente. Y como pongo ahí, es un problema de protección civil y empiezan a escasear los recursos, los relevos del personal y hay que tomar decisiones críticas de abandono de flancos, sacrificar superficies, montes, en fin, lo que sea. Y los incendios de sexta generación, además de estos de quinta y la simultaneidad, es que están determinados por el cambio climático, que era un poco la introducción que hacía. Toda esta generación de CO2 a la atmósfera, el agujero de ozono, en la capa del ozono, pues está haciendo un calentamiento global del sistema, del globo, y esto provoca temperaturas medias más altas durante décadas que han creado bosques más estresados. No están en ese estándar de precipitación ya en el que se generaron hace miles de años, entonces son bosques mucho más estresados, no son sanos, están en un peligro de que esa defensa frente a un ataque externo como es un incendio les da mucho más fuerte y les debilita de manera más grave. Hay una proporción de carga de combustible muerto frente a la viva muchísimo más alta que antes. Además, súmenle a esto el abandono de esos bosques, como decía antes, la extracción de combustibles, y esto agrava mucho más la situación. Un incendio con menos energía desarrolla alteraciones en la atmósfera mucho antes, ¿vale? El clima es mucho más cálido y las columnas convectivas son muy potentes y son capaces de llegar a la atmósfera alta, a capas muy altas de la atmósfera, con una superficie mucho más pequeña de lo que esto ocurría hace 4 décadas o 5 décadas. El problema de estos incendios con unas columnas convectivas tan potentes alteran la atmósfera y son capaces de crear su propia meteorología, creando unas condiciones locales que nos pueden dar al traste con cualquier plan de extinción, pueden colapsar estos pirocúmulos y poniendo en situaciones muy peligrosas a los operativos de incendios. Como pongo aquí, pueden llegar a quemar 10 veces más que un incendio anterior, ¿no? Que no genere esa columna convectiva.
Si tienen un rato, les invito a que busquen las imágenes del pirocúmulo de la isla de Gran Canaria y podrán observar en sus distintos estadios, en cuestión de minutos, cómo se genera ese incendio y cómo ese pirocúmulo y ese incendio adquiere unas dimensiones brutales en cuestión de 20 minutos y la velocidad de propagación se multiplica por 10 o por 20. La consecuencia de la sociedad actual, que demanda que no se quemen nuestros montes, es que cuando nos hemos hecho tan buenos apagándolos, que cuando tenemos muy pocos incendios, y estos incendios llegan a ser de proporciones bestiales, porque la carga de combustible acumulada en el monte es terrorífica. En el monte y en las interfaces abandonadas, que es ahora un poco donde voy a ir a parar. Aquí les pongo unas imágenes con un esquema del pirocúmulo. Es como lo que está ocurriendo ahora en el volcán de La Palma. El pirocúmulo absorbe aire de todo el entorno cercano al mismo y lo lanza a una gran velocidad hacia la atmósfera, hacia las capas altas de la atmósfera. Esto provoca que si encuentra masas frías de aire en altura, pues pueden aparecer condensaciones y pueden aparecer precipitaciones en el entorno próximo del incendio, con generaciones de vientos erráticos, etcétera, rayos que nos pueden complicar la existencia y sobre todo poner en situaciones críticas la seguridad del personal. Aquí tienen el incendio de este verano de Málaga, en el cual se valoró el abandonar el incendio. Fue así, fue una decisión técnica de los analistas de incendios y el director de extinción. Se decidió abandonar las labores de extinción por el grave peligro que suponía para los medios que estaban allí trabajando. Les recuerdo que hubo un fallecido antes de esta decisión, fruto de un comportamiento extremo de estos incendios. Es un grave problema el de seguridad que tenemos, y la vigilancia de las operaciones y garantizar que están en condiciones seguras los operarios cada vez es más difícil. Bien, las condiciones. El archipiélago, básicamente, estamos expuestos siempre al alisio, y cuando nos entra esta intrusión sahariana es cuando tenemos la complicación de verdad y todo se nos multiplica por 10. La negligencia es una constante universal. Digo yo siempre en las charlas, el número de negligentes en Tenerife es una constante universal, pero en Tenerife, en Gran Canaria, en todas las islas, en todo el territorio. ¿Qué ocurre? Que cuando las condiciones meteorológicas son muy desfavorables o muy favorables para la propagación de los incendios, estas negligencias salen a la luz. Cosas de las que no nos enteramos, que se hacen y que deberían de estar sujetas a autorización, como uso de fuego en zonas de riesgo, etcétera, pues con estas condiciones de intrusión sahariana, donde la humedad relativa se desploma a valores por debajo del 10 y la temperatura puede subir a valores altísimos, por encima de los 36 grados mantenidos y 34 grados mantenidos, y picos, como se llegó este verano, de 43 grados en sitios puntuales, donde hay mediciones. En algún sitio seguro que fueron superiores. Pues claro, cualquier incendio que te salga en estas condiciones, su capacidad de progreso es infinita. Van a estar fuera de capacidad de extinción desde el tercer minuto de la aparición del fuego. Como les decía, la condición normal, más estadísticamente, más días al año, tenemos pues unas condiciones alísicas en las cuales la humedad relativa es altísima, la temperatura, incluso en verano, son suaves, estamos rondando los 26, 28 grados, puede haber en las orientaciones sur y suroeste de las islas grados, o sea, próximos a los 30 grados, 32, pero no suelen pasar de ahí, ¿no? En cuanto estás por encima de los 800 metros, es raro que se llegue por encima de los 30 grados incluso en verano. Lo cual dificulta esa humedad relativa, a su vez humedece los combustibles muertos que hay en el territorio, y esa humedad dentro de los combustibles muertos dificulta la propagación del fuego. Bien, el problema, Santa Úrsula en concreto y el Monteverde no es uno de los mayores problemas, ni mucho menos, a los que nos enfrentamos. El Monteverde, incluso con condiciones de saharianas, es un modelo de vegetación
una estructura de vegetación, nosotros hablamos de modelos, y una estructura de vegetación muy resistente al fuego. Por su estructura, la falta de insolación casi permanente en el suelo, pues hace que la humedad, el contenido de humedad en el suelo y en los finos muertos que se encuentran en ese suelo, pues sea relativamente alta durante casi todo el verano. Y lo que condiciona un poco que pudiese progresar un incendio dentro de ese monte verde es la disponibilidad de los vivos. Es decir, si estamos en un año que ha tenido una sequía muy marcada, muy pronunciada a lo largo de todo el año, este año estamos en valores parecidos al año 2012 en cuanto a precipitaciones, es decir, todo apunta a que vamos a un año extremadamente seco si no se soluciona, si no llueve más, no nos entra algún frente atlántico un poco potente. Pues como les decía, ese monte verde es una estructura muy, muy resistente al incendio. Puede haber fuego, pero no va a ser un incendio con gran capacidad destructiva como puede ser ya todo lo que hay por la parte supralísica o en las orientaciones sur que no están sometidas a ese contenido de humedad. La realidad de los incendios a los que nos enfrentamos hoy y el mayor problema es los incendios interfase. Habrán oído todos hablar de es una interfase, es un problema. ¿Y por qué? Porque el abandono de ese mundo rural ha concentrado a todo el mundo en zonas muy próximas o muy rodeadas. Bueno, están donde estaban, donde han estado siempre, me explico mejor. Están donde han estado siempre, pero el entorno próximo a esos núcleos urbanos cada vez está más abandonado y cada vez posee más cantidad de combustible. La vegetación es mucho más grande, con más carga de combustible y con mayor intensidad en los incendios. Las interfaces urbano-forestales consolidadas podrían ser este ejemplo de aquí, que es en Santa Úrsula, donde tenemos una urbanización, la cual cuenta con un parque periurbano, unas parcelas dentro de las cuales hay vegetación y donde puede haber un incendio y donde puede progresar de una a otra. Pero bueno, la parte débil es las viviendas que están pegadas a esas parcelas y los perímetros externos de esta urbanización, ¿vale? Por donde le puede llegar el incendio, bien por un lado, bien por el otro. Pero en sí la urbanización consolidada y fuerte, cerrada, sin grandes extensiones internas, es bastante resistente al incendio. Aún así, esto conlleva un problema de seguridad ciudadana y de evacuaciones preventivas con mucho tiempo, desalojos, lo cual es, en la gestión de la emergencia pues es algo bastante que nos complica mucho esa gestión de la emergencia. Luego hay interfaces urbano-forestales o agrícola-urbanas. Al final, el que la vegetación tenga un origen agrícola o un origen forestal es lo de menos. ¿Es susceptible de arder? Sí. Si es susceptible de arder, ¿qué se va a llevar por delante? ¿O qué daños puede provocar, ¿no? A viviendas, a infraestructuras. Aquí la interfaz urbano-forestal o urbano-agrícola semiconsolidada es esa en la que hay una congregación de viviendas a lo largo de esos ejes, de esos viales, de esa red viaria en la cual se congregan todas esas, pero entre ambos viales, entre ambas redes, está lleno de vegetación y el fuego puede ir progresando libremente y de manera lineal, con un vector de propagación lineal, llevándose por delante pues viviendas y todo lo que coja si las condiciones son malas. Y luego las interfaces agrícolas o forestales dispersas, donde vemos aquí pues unas huertas que en su momento fueron cultivadas, se ve todavía la huella del aterrazado, del abancalamiento, donde esto está completamente abandonado. Esto ya es casi por ley, por definición, es monte, porque las especies que vegetan sobre la misma son especies casi forestales, ¿no? Y donde el problema de evacuaciones no es tan grave, pero sí que las intensidades lineales que se generan en estos lugares son mucho más fuertes que en las anteriores y la afectación a esas viviendas deslocalizadas puede ser mucho más severa. Además son viviendas aquí muchas muy antiguas, con tejados de madera, muy vulnerables al incendio. Las construcciones modernas de hormigón
son muy, muy resistentes, de ladrillo, hormigón, bloque, el material moderno de construcción es muy resistente al incendio. Estas viviendas más antiguas son muy, muy vulnerables. Bien, los problemas, pues en estas zonas de interfase, pues la estrechez de los viarios, no hay apartaderos, no hay volvederos, porque siguen siendo las mismas redes que hace 50, 60 años donde este problema era inexistente. El problema de acceso a los servicios de emergencia, colapso de estos viarios, la evacuación y la entrada de los servicios de emergencia en la misma ruta en muchísimas ocasiones, lo cual provoca esos colapsos y atascos de recursos que complican enormemente la gestión de la emergencia. Los recursos son limitados, hay muchas afectaciones a viviendas particulares y no podemos mandar una dotación de bomberos ni urbanos ni forestales a pagar cada una de esas viviendas. Y hay que establecer prioridades. Las vidas humanas, infraestructuras públicas, viviendas, si son defendibles, pongo entre paréntesis, pues hay muchísimas que no son defendibles, que están, una vez que entran en combustión ya no hay quien las apague, demandan dotaciones y dotaciones de bomberos y miles de litros de agua para poder apagarlas, granja, cultivos y en último término el monte. Elementos estructurales que generan barreras para los medios de extinción, vallados, muros, tendidos eléctricos. Debajo de los tendidos eléctricos no podemos trabajar por peligro de arcos voltaicos. La columna de humo es una disolución de partículas de carbono con aire y es un magnífico conductor de la electricidad, lo cual para nosotros es un problema. Un tendido eléctrico que esté siendo atravesado por una columna de humo, para nosotros es un semáforo rojo. Ahí no se puede trabajar porque la probabilidad de una descarga eléctrica es altísima. Aquí tienen un ejemplo. Esto es un incendio en un barranco. El origen es la quema, eliminación de basuras que se han ido vertiendo ahí, aparición de ratas y el vecino pues le decide pegar fuego para acabar con esas ratas. Y en la calle de la derecha, si se fijan, hay varias dotaciones de bomberos intentando subir un camión Brifor y dotaciones de bomberos intentando acceder a la zona y la calle está completamente colapsada. No hay donde maniobrar, no hay donde dar la vuelta. Esto es una realidad con la que nos encontramos día a día en Tenerife. Bien, otros elementos que distorsionan la extinción, pues cuartos de aperos con productos químicos, bombonas, vehículos abandonados, las propias edificaciones, animales estabulados, todo esto son distracciones, por decirlo de alguna manera, a lo que nos supone la extinción pura y dura, que hay que hacerlas, que hay que llevarlas a cabo, pero que nos demoran muchísimo nuestra eficacia y prolongan mucho la duración de la emergencia. En situaciones críticas ya, pues evacuaciones que se ordenan y la negativa a obedecer de los vecinos, no quieren irse, no quieren no quieren abandonar su vivienda, es su cueva, es su zona de confort. Es humanamente comprensible, pero se niegan a ir, lo cual pone en riesgo su vida y la de las personas que tienen que ir a rescatarlas con posterioridad. El riesgo del confinamiento versus riesgo de evacuación. Los últimos accidentes más graves que se han dado en estas situaciones, y hago referencia al incendio de Portugal de 2017 de Pedro Joao, algo así creo que era el nombre, murieron 67 personas en la maniobra de evacuación, que nadie ordenó tampoco. Huyeron porque veían que se quemaban y decidieron salir corriendo en vez de quedarse confinados en su casa, lo cual seguramente hubiese sido más seguro. Pero en esa maniobra de evacuación les sorprendió el fuego, les atrapó. Son fuegos, como les digo, con una velocidad de propagación medidas de hasta 500 metros por minuto, lo cual es más rápido que cualquiera de nosotros en un viario normal, con un vehículo normal. Cuenten luego con el humo, la falta de visibilidad, colisiones y ya el colapso de la vía, lo cual provocó esta situación. La aparición de formaciones vegetales inabordables para la extinción, los cañaverales, por ejemplo, son un problema endémico en estas islas, esos cañaverales que se utilizaron en su momento y que hoy en día están abandonados y que es una formación vegetal dificilísima de apagar y que demanda muchísimos medios y muchísima agua. Bloqueo de infraestructuras viarias, ya lo he dicho, colapso, accidentes, humo y la inexistencia de hidrantes. Para recargar los camiones de agua, el agua, que es un medio muy eficaz, es un medio finito. El agua se nos acaba muy pronto
y enseguida tenemos que salir de allí con el camión para ir a cargarlo. Muchas veces la cadencia, el tiempo que se tarda, el carrusel en el que tarda un camión en volver cargado, se puede prolongar entre media hora y una hora. Súmenle los problemas de tráfico, etcétera. Esto es un problema severo y que las administraciones locales deberían de hacérselo mirar para dotar de estos hidrantes. ¿Qué debemos hacer? Pues yo creo que crear una conciencia situacional. La administración es incapaz de llegar a todas estas viviendas, a todas estas fincas. Esto pasa porque cada uno se haga una batería de preguntas, que es ¿dónde vivo? ¿Qué riesgos me amenazan? ¿Cuándo se producen? ¿Estoy preparado? ¿Tengo alguna oportunidad de defender mi vivienda? ¿O qué debo hacer para defenderla, para hacerla más segura? ¿Me puedo confinar o debo evacuar y por dónde debo evacuar? Estas son las grandes preguntas de conciencia situacional que llamo yo y que es la única solución para evitar males mayores y pérdidas humanas, que es lo más grave que puede ocurrir en un incendio. La situación de la finca, la vivienda, pues esto luego entramos con conflictos, pues les pongo esta diapositiva en la que se hace un estudio. Para proteger la vivienda con el tejado rojo debería haber un perímetro limpio de 30 metros. ¿Qué ocurre? Que entras en la propiedad del vecino y al vecino no se le puede obligar a limpiar su finca si no quiere. Entonces, al final, tu radio de seguridad se limita a tu propiedad, lo cual en unas zonas de interfase donde vivimos rodeados de vegetación es insuficiente de todas. ¿Vale? Como ejemplo, en lo que ocurrió en 2020, en febrero de 2020 en Santa Úrsula, donde por una negligencia, una quema de restos de vegetación en una huerta, sin la preceptiva autorización de medio ambiente por estar en una zona de riesgo, pues degeneró con unas condiciones pésimas. Les recuerdo que aquel día fue el de la calima, aquella intensísima, que se dudaba si cancelar el carnaval por el COVID, por la calima, por todo. Se colapsó la autopista del norte por la calima y por el incendio. Y el incendio propagó, como pueden ver ahí, desde la parte de abajo de la diapositiva, es la parte sur, más alta en cota, y descendió por esa interfase que les mostraba yo antes, encauzada por un barranco en este caso, pero que fue quemando parcelas a lo largo del camino sin ningún tipo de barrera ni obstáculo. Fue suficiente para detener este incendio. Saltó la autopista y entró en la parte de abajo, llegando casi hasta el mar. Este es un problema de hoy real que está en todas las islas, que cada vez la interfaz es un problema más acuciante y que tiene soluciones. Yo propongo pues crear esa conciencia, canales de comunicación intracomunidad, potenciar el sector primario sobre todo. En Estados Unidos tienen el Healthy Forest, Healthy Communities, es decir, bosques sanos, comunidades sanas. Aquí lo podríamos trasladar a agricultura sana, sector primario sano, sociedad sana y segura. El regreso del desertor del Arao, por favor, que nadie se ofenda, es como yo lo denomino. Yo soy un desertor del Arao. Mis abuelos eran agricultores, mis padres emigraron. Yo soy hijo de emigrantes de la ciudad, una gran ciudad, y todas nuestras propiedades pues fueron, por suerte, están arrendadas y vendidas, pero el sector primario ha sido totalmente abandonado y es un problema de cara a las emergencias. Concentraciones parcelarias es muy difícil. Y más con el relieve que tenemos aquí, las diferencias de cotas tan grandes en muy poca distancia. Ampliar infraestructuras, difícil solución, pasa por hacer procedimientos expropiatorios de fincas, de viviendas, etcétera. Puntos de encuentros para la emergencia, los meeting points, que todo el mundo que viva en una interfase de estas en caso de evacuación sepa qué ruta debe de usar para salir de allí, dónde debe de concentrarse para recibir las instrucciones para su seguridad, para que le informen dónde tiene que ir a realojarse, etcétera. Y crear hidrantes, los suministros de agua. En resumen, volver a un paisaje de teselas agrícolas, potenciar el sector primario, es la única solución que no tenemos para paliar un poco el gran problema de los incendios interfase
No tanto así en las zonas de monte, que el monte es monte y no tenemos todas estas problemáticas y que he descrito con anterioridad. Los incendios pueden ser muy graves en el monte y estar fuera de capacidad de extinción, pero la gestión de la emergencia es muchísimo más sencilla, por decirlo de alguna manera, porque no nos encontramos con toda esta problemática que he descrito. Como último les muestro esto, que es un índice que hemos elaborado aquí en el Servicio Forestal y que ha adoptado el Gobierno de Canarias como propio para distribuir en todo el archipiélago, el índice de gran incendio forestal, el cual se basa en los modelos GFS meteorológicos, y lo que hacemos es ver la altura a dos distintas alturas, a 850 metros y a 1500 metros, la humedad relativa y la temperatura del aire y el viento en altura. Es muy importante esto, el viento en altura. Y a partir de aquí se saca una gráfica y en función de los valores que adopte este índice GIP, pues se toman unas medidas, consejos, prohibiciones o restricciones de uso y de acceso. Como esto lo he añadido esta misma mañana, este verano este índice GIF llegó a los máximos históricos desde que se calculó. El 17 de agosto se llegaron a valores por encima del 8, lo cual ya es una alerta extrema de incendios, y de haber ocurrido algún incendio hubiese tenido consecuencias catastróficas. Y a partir de ese día, del día siguiente, del 18, nos entró otra vez esa masa de alisio, esa masa de aire fresco y cargado de humedad, y el índice GIF se desplomó en varios días. El 21 pues desapareció. La parte más crítica, más complicada, es aquí, desde que se sale esa masa sahariana y entra digamos que tenemos el horno encendido con el combustible muy seco, muy seco, muy seco. Nos ha quedado el combustible muy seco, el vivo disponible, el muerto muy seco y el vivo disponible. Y ahora nos entra una masa llena de oxígeno y con unas velocidades de viento potentes. Lo cual, si sale un incendio, ese es el peor momento. En ese choque de titanes en los que los vientos son muy fuertes, y esto, como saben todos, es un factor determinante para la propagación de incendios. Pues muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y no haberles aburrido demasiado. Muchísimas gracias, José María. Muy interesante, sin lugar a dudas. Bien, he intentado contactar con el tercer conferenciante, el que era el segundo, Luis Quijada Fumero, que lo presenté anteriormente, pero yo no sé si habrá habido algún error, algún problema técnico, pero no es posible localizarle, así que, sintiéndolo mucho, vamos a tener que prescindir de él en esta conferencia, porque no somos capaces de encontrarle, y a pesar de que sí que parecía que se encontraba al principio, no hay forma de encontrarle. Así que, sin más, bueno, pues me gustaría decirles que, bueno, agradecerles a todos su atención, el haber asistido a las 4 jornadas, a las cuatro actividades de concienciación ambiental dentro del programa de concienciación ambiental que hemos tenido a lo largo de este 2021. Y bueno, comentarles que ya se está trabajando en colaboración con la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, en la programación del segundo programa de concienciación ambiental, que se desarrollará entre marzo y noviembre de 2022, para dar un poco continuidad a este programa, ¿no? Para que sea sostenible en el tiempo, para que esto que se ha comenzado pues sea algo que continúe a lo largo de los años, y que sea una buena costumbre, ¿no? El mantener estas actividades de concienciación ambiental con un foro previo que nos sirva un poco de formación de cara a la actividad que vamos a desarrollar. Bueno, pues sin más, agradecer a todas las entidades que han colaborado en este programa del 2021, a todos los participantes y a todos los conferenciantes. Así que nada, doy paso a la vicerrectora de Infraestructura y Sostenibilidad para que despida el programa de concienciación ambiental. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Edgar. Bueno, yo estoy gratamente sorprendida porque he enriquecido mis conocimientos. La charla que nos ha dado Victoria Eugenia me ha encantado. Además, ha sido muy gráfica, se ha entendido muy bien y he aprendido algunas cosas, sobre todo el tema de las hojas de laurel, que creo que en alguna ocasión me han vendido laurel y no es laurel.
A José María Sánchez también del Cabildo, muchísimas gracias. El tema de los incendios forestales es un tema que a nosotros nos preocupa bastante porque hemos tenido grandes incendios en la isla. Yo tuve ocasión, pues a raíz de una investigación que estuve haciendo, tener unas charlas con un compañero tuyo, con Florencio, y la verdad y antes de él, unos meses antes con Humberto Gutiérrez, y la verdad que la labor que están haciendo desde el Cabildo de Tenerife en el tema este de incendios es muy grande, y debemos estar agradecidos por todo el trabajo que están haciendo y sobre todo por el sacrificio, ¿no? Porque es un trabajo que tiene mucha responsabilidad, como puede tener otro trabajo, pero en el vuestro sus vidas corren peligro, ¿no? Y de hecho has puesto varios ejemplos en los que lamentablemente pues ha habido compañeros, ¿no? que han dejado de estar entre nosotros a raíz de estar pues desarrollando esa labor, ¿no? A Yayi, pues agradecer el trabajo que está haciendo, el apoyo, esa colaboración, esas ganas que tiene pues de continuar codo a codo con la universidad para seguir concienciando a la población en general. Yo creo que es fundamental, ¿no? De hecho, los ODS lo dicen, ¿no? El ODS 17, crear alianzas, fortalecerlas, ¿no? Y creo que eso lo estamos logrando. Y yo creo que por la temática de hoy, si Victoria Eugenia y José María pues disponen de algunos minutos más y alguna de las personas asistentes quisiera hacer alguna pregunta, yo creo que podríamos darle paso. No sé, José María Sánchez, si tienes disponibilidad, y Victoria Eugenia. Sí, yo por mi parte sin problema, claro que sí. Sí, yo estoy aquí disponible, no hay ningún problema. Vale, pues si tenemos Luis Quijada. Sí, acaba de incorporarse Luis Quijada. Buenas tardes, Luis Quijada. Hola, buenas tardes. Edgar, lo siento muchísimo. Leí esta mañana un correo que decía que las charlas eran mañana, y ahora mismo acabo de leer el correo con que eran hoy. Y No, eran hoy. Además en el calendario te avisé y aceptaste, por eso yo no Sí. pensé que no había ningún problema técnico ni nada. Lo que pasa que pensé que... Totalmente confusión mía. Pensaba que eran mañana y estaba tan tranquilo, y acabo de leer el email ahora mismo porque estaba en reuniones de trabajo. Lo siento un montón. No sé si estamos a tiempo de la charla o no. Pues en principio todavía nos sobra media hora, o sea que si no tienes inconveniente, nosotros encantados de poder escucharte, y posteriormente pasamos a la ronda de preguntas para que las personas que están puedan hacer preguntas tanto a Victoria Eugenia como a José María, como a ti, si hay alguna duda. O sea que sí, encantados de poderte escuchar, y sentimos mucho la confusión que haya podido haber. Pues ya te he presentado anteriormente, o sea que ya no voy a hacer la presentación para no alargar demasiado. Vale. Te he presentado, ya los asistentes ya conocen quién eres y sobre qué vas a hablar, o sea que ya directamente te doy paso para que puedas impartir tu conferencia. Vale, muchas gracias. Confírmame si se puede ver la pantalla. Sí, se ve perfectamente. Vale, muchas gracias, y realmente disculparme en primer lugar por esta confusión tan horrible. Y nada, para no retrasarlos más, voy a hablarles de un grupo de hongos en el que he estado trabajando en torno a unos 12 años, y vamos a ver cómo este grupo de hongos es de especial interés dentro de la laurisilva, y hablar un poquito de lo que hemos encontrado en el boquete de los sanguinos. No sé si actualmente la mayor parte de vosotros conoce que se está utilizando el término funga para hablar de hongo, de la misma manera que se utiliza fauna y flora para hablar de animales y plantas, ya que los hongos no son ni animales ni plantas. Y una de las cosas que es curiosa y que ocurre generalmente es que cuando la gente piensa en macrohongos, en aquellos que son fáciles de ver, siempre están interesados en setas y en hongos comestibles, mientras que cuando piensan en hongos, en microhongos
tienden a asociarlos con parásitos e infecciones. Esto no es siempre así. Y en el lado izquierdo veis representado un poco con forma de Z, cómo ha sido la evolución de los diferentes grupos que existen en hongos actualmente. Y dentro de los dos grupos más evolucionados, tenemos los basidiomicota y ascomicota, que se diferencian simplemente por donde poseen las esporas. En ascomicota dentro de la célula que se llama asca, y en basidiomicota externamente, en lo que se llaman basidios. Y el grupo de hongos que os voy a hablar, que son los discomicetes, se encuentran dentro de ascomicota. Y la mayor parte de ellos son microhongos, ¿vale? Son hongos de muy pequeño tamaño, de entre 0,1 milímetros a 1 centímetro de diámetro. Y se llaman discomicetes porque tienen esta morfología que veis aquí en la parte derecha baja de disco o de copa. Y se consideran microhongos por su tamaño, pero también por los métodos que utilizamos para estudiarlos y trabajarlos, ¿vale? No es lo mismo ir al campo a muestrear macrohongos que muestrear microhongos, y tampoco son lo mismo las técnicas que se utilizan para estudiarlos. Dentro de los microhongos y de los discomicetes, yo he estudiado fundamentalmente dos clases que se llaman leotiomicetes y orbiliomicetes, y se sabe muy poco de la diversidad y de los roles ecológicos que estos tienen en los ecosistemas. Para que tengáis un ejemplo de lo poco que se sabe, os incluyo aquí cierta información de leotiomicetes. Y remarcar que en la actualidad sabemos que solo conocemos el 8% de su diversidad. Son organismos cosmopolitas, los podemos encontrar en todos los sistemas, en todos los ecosistemas que os podéis imaginar, tanto terrestres como acuáticos, tanto en agua dulce como agua salada. Y algo muy interesante de los leotiomicetes es que han evolucionado en adaptación a condiciones extremas, muchos de ellos a presiones ya sean por pH, osmótica, radiación solar o oscilaciones de temperatura, y eso ha llevado a que tengan una ecología muy amplia, ¿vale? En el pasado se pensaba que todos ellos eran saprófitos, y en la actualidad sabemos que no, y se ha ido enseñando en estos últimos años que muchos de ellos son endófitos, parásitos tanto de plantas como de animales, e incluso simbiontes tanto de plantas o animales. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba a la izquierda tenéis un ejemplo de un hongo que hace muy poco publicamos que es un endosimbionte dentro del tracto digestivo de artrópodos, y también se han descubierto incluso en el mar Antártico asociados con esponjas. Y hace tan solo 3 años se descubrió por primera vez el primero liquenizado. Para evaluar cómo de singular es la funga dentro de este grupo de hongos, durante mi tesis llevé a cabo una investigación que es parte de lo que os voy a presentar ahora, y estaba basado en lo que se conocía para macrohongos o setas que crecen en madera. Y hay dos hipótesis que se han verificado para macrohongos. Y es que las comunidades de estos cambian cuando cambia la vegetación, es decir, aquellos macrohongos que crecen en la madera, cuando hay cambios en vegetación también cambian sus comunidades. Y también además se ha relacionado esto con sus preferencias por las plantas en las que crecen. Es decir, se ha dicho que existe una preferencia, no especificidad, por especie, sustrato o por las plantas en las que crecen. Pero lo que no se sabe es qué es lo que ocurre con discomicetes o con microhongos. Esto nunca se ha publicado, es algo en lo que estamos trabajando para publicar, y nunca se ha puesto de manifiesto. Pues para ello llevamos a cabo esta investigación en la isla de Tenerife durante 3 años. Establecimos 45 parcelas desde la costa hasta la cumbre para muestrear 4 tipos de vegetaciones, y dentro de cada parcela muestreábamos 10 ramas por especie de planta que nos encontrábamos. El diseño que llevamos a cabo es un diseño que se llama anidado y es muy fácil de entender. Básicamente estábamos buscando estos hongos en ramas, ese sería el primer nivel, cada una de las ramas, y todas las ramas a su vez pueden agruparse en un segundo nivel, que son las plantas. Es decir, nosotros muestreábamos diferentes ramas, tanto de Euphorbia canariensis como de Pinus canariensis, y ese sería el segundo nivel, ¿no? Cada uno de los huéspedes. A su vez, las plantas tienden a agruparse por subtipos de vegetación, es decir, podemos, por ejemplo, diferenciar dentro de la laurisilva, laurisilva húmeda, seca o la de crestería, y así también para otros tipos de vegetación, ¿no? Hay subtipos. El cuarto nivel son los tipos de vegetación que estudiamos,
y son 4 de costa cumbre: el tabaibal cardonal, la laurisilva, el pinar y el retamar de cumbre. Cada uno de estos tipos de vegetación tiene características que lo diferencian bastante uno de otro. Los tabaibales cardonales, por supuesto, es donde menos llueve y más calor hace. En la laurisilva, donde mayor pluviometría se encuentra y donde más húmedo es a lo largo de todo el año. El pinar, pues, se caracteriza por tener no solo el rango altitudinal más alto, sino que a su vez también a veces comparte, se solapa, ¿no?, con la laurisilva, el tabaibal o con el retamarco de Sar, y está dominado principalmente por Pinus canariensis y unas pocas especies arbustivas. Y en el retamar de cumbre, lo interesante de este ecosistema es que existen bastantes oscilaciones entre las estaciones y también entre el día y la noche, ¿no?, a nivel de temperatura y de pluviometría. El último nivel, el más general de todos, sería que en la isla de Tenerife pues tenemos 2 vertientes, la norte y la sur, y que las características no son las mismas, ¿vale? Entonces, después de los 3 años de estudio, llevamos a cabo buscamos hongos en un total de 1.892 ramas de 62 plantas. Y de todas estas obtuvimos cuerpos fructíferos de estos hongos que estamos estudiando en 1.141 ramas. Y aquí tenéis cómo varió para cada tipo de vegetación, viendo que la mayor abundancia de especímenes la encontramos dentro de la laurisilva. Al final, tras identificar todos esos especímenes, obtuvimos 149 especies, de las cuales 86 eran leotiomicetes y 63 eran orbiliomicetes, que son los 2 grupos de discomicetes de los que vamos a hablar. Aquí tenéis representado un análisis de partición aditiva que básicamente lo que hace es mostrar cuál de esos 5 niveles era el que más informaba respecto a los cambios de diversidad que se producen para estos grupos de hongos. Tenéis los resultados para los 2 en conjunto, para discomicetes como para leotiomicetes y orbiliomicetes, y lo que veis representado es que en porcentaje el nivel más informativo sobre los cambios de diversidad que se producen es el 4º nivel, que es el tipo de vegetación, ¿vale? Es decir, donde lo que más provoca cambios en diversidad en estos grupos que estamos estudiando de hongos es el cambio de vegetación. Otro nivel que fue informativo fue entre vertientes, y el tercero sería por planta. Cuando nos vamos al número de especies, tenéis representado aquí lo mismo otra vez para discomicetes, leotiomicetes y orbiliomicetes por separado. Si vemos cómo es la riqueza específica en conjunto, vemos que en promedio donde mayor número de especies se encontraba era en la laurisilva respecto a los otros tipos de formaciones. Pero lo interesante es ver que esto no ocurre por igual cuando separamos los 2 grupos, ¿vale? Porque evolutivamente no están relacionados. Entonces vemos que los leotiomicetes prácticamente no hay presencia de ellos en los tabaibales cardonales, que son abundantes principalmente en las formaciones forestales, la laurisilva y el pinar. Y en cambio en orbiliomicetes ocurre todo lo contrario, donde más abundantes son es en los tabaibales cardonales, y entre las otras 3 formaciones prácticamente no hay diferencia. Es decir, no hay diferencias significativas en cuanto al número de especies encontradas. Si representamos todas las especies que tenemos y sus rangos altitudinales, cada una de estas barras que tenéis representadas aquí sería el rango altitudinal en el que se distribuyen las especies que encontramos, es decir, su cota más baja y su cota más alta. Si os fijáis en la parte alta para leotiomicetes, la mayor parte de aquellos que están en la laurisilva están restringidos a la laurisilva, o tiende a estar compartido principalmente con el pinar húmedo, y a partir de ahí las especies que se encuentran en los pinares, algunas tienden a subir hasta el retamarco de Sar y algunas pues también están presentes en la laurisilva. Pero no hay especies que tiendan a tener rangos altitudinales de más de 1.500 metros y estar compartidas en más de 3 tipos diferentes de vegetación, salvo algunos casos contados. En cambio, para orbiliomicetes ocurre algo muy interesante, es que tenemos muchísimas especies restringidas en el tabaibal cardonal, y posteriormente muchas especies tienen la capacidad de ir desde la costa hasta la cumbre, ¿vale? Tener rangos altitudinales de más de 1.500 metros. Aquí tenéis representados 3 análisis que hicimos para estudiar las comunidades de estos hongos y cómo diferentes son respecto unas a las otras y cómo de similares. Y es un NMDS que básicamente cada uno de estos puntos
es una rama recolectada, las de color verde en laurisilva, las de color amarillo en pinar, las azules en retamarco de sar y las rojas en tabegal cardonal. Y los puntos están cercanos unos a otros en función de cómo de similares son la comunidad de hongos que tiene. Si os fijáis, la laurisilva en este gráfico, en el NMDS, queda restringida en el lado izquierdo, bastante agrupada y solo solapada con el pinar. Y a su vez el pinar está solapado también con el retamarco de sar y con el tabeibal cardonal. Estos grupos, aunque estén solapados, llevamos a cabo un análisis ANOSIM para demostrar si, aunque estén solapados, las diferencias entre ellos, entre sus comunidades, son significativas, y lo son. Y también en la parte derecha baja, podéis ver que si hacemos los análisis para leotiomicetes y orbiliomicetes por separado, pues hay diferencias. Para leomicetes hay como un gradiente, donde la laurisilva se incluye, la comunidad de especies que encontramos se incluye en la parte baja del gráfico, solapada con el pinar y casi no solapada con lo que sería el retamarco de sar. Y en cambio para orbiliomicetes tenemos dos grupos, pinar húmedo con laurisilva y los otros tres, pinar seco y los otros dos grupos, retamarco de sar solapado. En conclusión, en estos gráficos lo que tenéis es que la comunidad de hongos de la laurisilva es bastante diferente en estos grupos comparado con otros tipos de vegetaciones. El análisis SIMPER que hicimos simplemente era para tratar de encontrar cuáles eran las especies que diferenciaban, que tenían más peso respecto a estas diferencias que estamos encontrando en el NMDS y que son significativas porque las testamos con el ANOSIM. Y lo que nos encontramos es que hay unas 6 especies que son muy abundantes y frecuentes y que diferencian las laurisilvas que están conservadas, y son estas 6 que veis aquí. Una de ellas no tenemos nombre para ella, es muy abundante, es una morfoespecie del género Molisia, es muy abundante dentro de la laurisilva, y durante mi tesis encontramos en torno a unas 30 y pico especies, pero es un género muy difícil para poder identificar especies y todavía estamos en ello. Pero hay otras que sí las logramos identificar, como Arachnopsis aurata, Orbilia santostigma y Alorbilia lunata, Calicina claroflava y Strosmayeria, que solo se encuentran dentro de las laurisilvas conservadas, y su abundancia te permite diferenciar este tipo de laurisilvas de laurisilvas menos conservadas o de otros tipos de vegetación. Pero también encontramos muchas otras especies o géneros que son comunes y que son muy interesantes. Por ejemplo, en los suelos de las laurisilvas asociados a briófitos nos podemos encontrar el género Dicynella, que tiene múltiples especies, y estamos actualmente estudiando cuántas especies hay dentro de este género. Dentro del género Vexillomyces tenemos especies nuevas para la ciencia que estamos trabajando para publicar, así como también el género Roguayella, Ascocorine, Tateaea y Proliferodiscus. Muchos géneros con especies nuevas para la ciencia que actualmente estamos trabajando para publicar. El género Sugasaea, que es un género endémico de Canarias y se encuentra también ligado a la laurisilva de los pinares húmedos. Y me imagino que de todos estos, el que casi todo el mundo conocerá será Chlorociboria aeruginosa, que es el hongo que tiñe la madera de color verde. Muy fácil de observar debido a eso. Y también hay múltiples especies del género Lagnum y Neotacicifa. ¿Qué fue lo que nos encontramos en el bosquete de los sanguinos y principalmente explorando lo que crecía en Ramlo? Pues nos encontramos muchas de estas especies que os acabo de nombrar anteriormente. Encontramos Calicina claroflava, también nos encontramos Vexillomyces. Aparte nos encontramos un hongo que no sabemos lo que es, ni siquiera fuimos capaces de identificarlo a nivel de género. Estamos trabajando actualmente en ello. Muy interesante. Nos encontramos 2 especies de Orbilia. Una de ellas solo había sido encontrada antes en los tabeibales cardonales húmedos del norte de la isla, y otra también es una especie nueva que estamos trabajando actualmente para publicarla. En conclusión, simplemente comentaros que durante el estudio que llevamos a cabo durante esos 3 años triplicamos la diversidad conocida de discomicetes para Canarias, y que confirmamos estas hipótesis de estudio que habíamos dicho para macrohongos y microhongos. Encontramos que los cambios de vegetación dan lugar a cambios en las comunidades de discomicetes que crecen en la madera. También encontramos que la comunidad de discomicetes de la laurisilva es diferente a las que se encuentran en otros tipos de vegetación,
y es muy interesante que solo se comparte en torno a un 15% de las especies y se comparten principalmente con los pinares húmedos. Los resultados que obtuvimos muestran que puede haber una radiación adaptativa de este grupo de hongos para cada tipo de vegetación, donde los orbiliomicetes son más abundantes en los ecosistemas áridos de costa y de cumbre, mientras que los leotiomicetes en las formaciones forestales de medianía. Finalmente, este pequeño estudio que llevamos a cabo en el Bosquete de los Sanguinos, gracias a la colaboración de la gente de la Sociedad Micológica de Tenerife, nos permitió encontrar especies que ya habíamos encontrado en laurisilvas bien conservadas, así como especies nuevas para la ciencia que estamos trabajando para su publicación y quizás un posible género nuevo para la ciencia en el que estamos trabajando actualmente y que requerirá más estudios para poder verificar realmente si es nuevo o no. Muchas gracias por atender a esta charla y otra vez disculparme por no unirme en el momento que me tenía que haber unido. Y agradecer a los organizadores, a Yanira y a mi directora de tesis por ponerme en contacto con la gente de la organización y a la gente en la que me apoya actualmente y me financia, mi actual supervisor Donald Pfister y la gente del herbario de Harvard, y en especial a mi familia y amigos y a mi padre, que fue el que más me ayudó con todos los muestreos que se llevaron a cabo durante esta investigación. Y nada, si cualquiera tiene preguntas puede contactarme a los emails que pongo aquí. Y nada, agradecer vuestra atención y si tenéis preguntas pues quedo a la disposición. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ahora sí que ya, aunque ya habíamos cerrado casi las jornadas, bueno, pues si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que realizar a cualquiera de los tres ponentes que hemos tenido esta tarde, a los tres fantásticos ponentes que hemos tenido esta tarde, pues puede levantar la mano y le daremos paso para que pueda hacerle la pregunta al conferenciante que quiera hacer la pregunta. Bueno, si nadie se anima, nosotros queremos saludar a Luis. El profesor Luis Pérez me acompaña. Hola, Victoria. Hola, felicidades por tu charla, nos ha gustado mucho. Y sobre todo por la lejanía, por saber que estás en este momento en un puesto muy importante en representación de la Universidad de La Laguna. Creo que esto también hay que valorarlo. Y espero que te vaya todo muy bien. Y que, bueno, pues cuando vuelvas que nos visites. Muchas gracias, el profesor Vipré quiere también saludarte. Pues para mí es una gran satisfacción, Luis. El otro día en la presentación del libro de Esperanza que hicimos en el Instituto de Estudios Canarios, precisamente tuve la oportunidad de nombrarte allí como un representante canario y español y europeo en una de la universidad número 1 del mundo, según tengo entendido que es Harvard en el ranking, ¿no? Y el que estés por ahí y que estés, digamos, viajando desde el polo norte hasta el polo sur y por todos lados anda buscando estos pequeños microhongos, ¿verdad? Que hoy en día son hongos, ya no son plantas, ¿verdad? Que esto es muy importante. Para mí es una gran satisfacción como persona que inició el estudio de los hongos en la Universidad de La Laguna, donde tú fuiste alumno, el ver que un estudiante canario tinerfeño del Departamento de Biología Vegetal, dirigido por la magnífica profesora doctora Esperanza Beltrán Tejera, que es la que ha llevado adelante todo este empuje, haya llegado a estos niveles y donde estás. Ha sido una enorme satisfacción el poderte haber saludado hoy. Todavía te recuerdo de las etapas, aquella famosa, digamos, congreso de jardines botánicos en Fuerteventura, donde tú fuiste ahí el manager que arreglaste todo aquello y que eres el que pusiste en orden lo que Stefan Scholz no podía ser capaz de hacer porque él tiene una mentalidad alemana entendido. Un fuerte abrazo y no sabes la gran alegría que me ha dado el haber estado aquí. Además, extiendo eso al resto de las personas que me están haciendo. Yo me acabo de integrar ahora porque me lo dijo ella que estaba Luis aquí, mi mujer, y por tanto pues les animo que el camino que han iniciado ustedes, digamos, con estas nuevas tecnologías, ese es el camino. Y ese es el camino que nos lleva lejos en todos los sentidos, porque yo soy optimista. Y como soy optimista en el futuro, estas cosas me confirman de que evidentemente vamos por buen camino. Todavía somos una minoría, pero lo que hay que luchar es que la minoría sea grande, y en eso ustedes que son jóvenes
son los responsables. Yo ya, mientras pueda, disfrutar nada más que un rato con gente como ustedes en una tarde tan extraordinaria como la que he estado aquí. Yo no he ido nada más que la última conferencia porque me pareció que yo no tenía por qué estar aquí, pero quería aprovechar este momento para darle un fuerte abrazo telemático a Luis. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Gracias, Alfredo. A ver cuándo se puede volver, porque con el coronavirus ya llevamos 2 años sin poder salir de aquí. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta a alguno de los conferenciantes? ¿Alguna pregunta que alguien se quiera atrever a preguntarles alguna cosa a alguno de los 3 conferenciantes? A mí me ha parecido muy interesante la relación entre la exposición de José María y la situación de los incendios con el cambio climático, y a la vez el resumen que hice al final de que también por la tendencia al cambio climático podamos perder el Monte Verde. Y si encima Luis nos apunta de que el Monte Verde es una de las unidades de vegetación de mayor diversidad donde podemos encontrar esta diversidad de hongo, creo que tenemos que apoyar, tenemos que hacer algo por mantener esta naturaleza tal y como la hemos encontrado, pero no empeorarla. Eso está claro, como resumen final. Gracias, Víctor Eugenio. Bueno, pues sin más, creo que podemos dar por finalizada este foro, que, bueno, sin lugar a dudas ha sido muy enriquecedor. Y nada, y mañana les esperamos, la vicerrectora y yo, a todos en el campus central, en el parking del campus central. A las 9:15 saldrá la guagua hacia Santa Úrsula. Recuerden que es un transporte gratuito, cortesía del Cabildo de Tenerife, cortesía de ella allí, o sea que eso que quede bien claro. Y bueno, y agradecer una vez más a todo el mundo su colaboración y su disponibilidad. Así que sin más, muchísimas gracias a todos y bueno, procedo a detener la grabación.